Cancelé el cheque de la boda esa misma noche. $150,000. Un solo trazo de mi bolígrafo y el dinero desapareció, al igual que mi deseo de seguir siendo parte de esa farsa. Sé lo que deben estar pensando. ¿Qué clase de padre hace algo así en el día más feliz de su hija? Pero antes de que me juzguen, necesitan escuchar la historia completa. Necesitan entender el veneno que se esconde detrás de las sonrisas perfectas y los trajes caros. Mis manos, cubiertas de callos y cicatrices de 30 años de carpintería, construyeron el mundo de mi hija Sofía. Le dieron todo. Y esa noche, en el salón de fiestas que yo pagué, esas mismas manos se convirtieron en el motivo de la humillación más profunda que he sentido. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Esta es la historia de cómo un hombre al que llamaron mendigo, le recordó a todos que el verdadero valor no se mide por el dinero que tienes en el banco, sino por la dignidad que te niegas a perder. Y ellos estaban a punto de aprender esa lección de la manera más dura. Mi vida, antes de esa noche, tenía un ritmo simple, marcado por el sol y el olor a madera. Me despertaba cada mañana a las 5, incluso los domingos. El primer sonido no era una alarma, sino el crujido familiar del suelo de madera de mi casa. Una casa que construí con mis propias manos hace más de 30 años. Lo primero que hacía era preparar el café, siempre en la misma cafetera italiana de metal que mi esposa, Elena, me regaló en nuestro primer aniversario. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el perfume permanente de roble y cedro que impregnaba cada rincón, un olor que para mí era sinónimo de hogar. Me sentaba en mi viejo sillón de cuero, el que tiene la marca de mi cuerpo grabada después de décadas de uso, y miraba por la ventana cómo el cielo pasaba del negro al azul pálido sobre las colinas. Desde ese sillón podía ver la puerta de mi taller, a solo unos pasos de la casa. Mi taller no era solo un lugar de trabajo, era mi santuario. Un espacio grande, con techos altos, y un enorme ventanal que dejaba entrar la luz de la mañana. El aire siempre estaba lleno de un fino polvo de aserrín, que brillaba como oro en los rayos de sol. Mis herramientas colgaban en la pared, organizadas con una precisión casi militar, formones, sierras, cepillos, cada uno en su lugar, cada uno con una historia. Conocía el peso y el equilibrio de cada una como si fueran una extensión de mis propios brazos. Eran las mismas herramientas con las que había construido una vida para mi hija, Sofía, después de que Elena nos dejara demasiado pronto. En un rincón, cubierto por una lona blanca, descansaba el primer mueble que construí con un propósito más grande que yo mismo, la cuna de Sofía. La hice de madera de cerezo, elegida por su calidez y su veta suave. Pasé semanas lijando cada barra, cada borde, hasta que no quedó ni la más mínima astilla, hasta que la madera se sentía como seda bajo mis dedos. Recuerdo a Elena, con su vientre ya grande, sentada en un taburete, observándome con una sonrisa mientras tarareaba una canción de cuna. «Tendrá tus manos, Arturo», me dijo una vez, poniendo mi mano sobre su barriga. Manos fuertes, que crean cosas hermosas. Cuando Sofía nació, esa cuna se convirtió en el centro de nuestro universo. Pasé incontables noches de pie a su lado, escuchando su respiración suave, viendo su pequeño pecho subir y bajar. Esa cuna fue solo el principio. Después vino el escritorio donde hizo sus deberes, la estantería para sus libros de cuentos, el marco de la cama donde soñó con su futuro. Cada pieza era un testamento silencioso de mi amor por ella. Cada viga que instalaba en la casa de un cliente, cada gabinete de cocina que diseñaba, se traducía en lecciones de piano para ella, en viajes escolares, en el pago inicial de su primer auto. Mi negocio, Morales y Asociados Artesanos, creció discretamente. Yo nunca busqué los reflectores, prefería el silencio del taller, la conversación con la madera. Mis socios se encargaban de las reuniones y los contratos. Yo era el corazón, el artesano invisible detrás de todo. Sofía creció rodeada del fruto de mi trabajo, pero creo que nunca entendió del todo el sacrificio que implicaba. Para ella, el dinero simplemente aparecía. No veía las noches en vela terminando un encargo urgente,
ni las manos agrietadas y doloridas al final de una semana de 16 horas diarias. Solo veía el resultado. Aún así, había momentos. Recuerdo cuando tenía unos 6 años, sentada en mi regazo en el taller. Tomó una de mis manos, recorriendo con su dedito los callos y las cicatrices. «Papi, tus manos cuentan historias», me dijo con esa seriedad infantil tan pura. En ese momento, sentí que todo el esfuerzo valía la pena. Mis manos no eran solo herramientas de trabajo, eran un libro abierto que mi hija sabía leer. Cuando me habló de Ricardo, vi un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Él era ambicioso, carismático, proveniente de una familia adinerada. Parecía el príncipe azul de los cuentos que le leía antes de dormir. Yo quería su felicidad por encima de todo. Por eso, cuando decidieron casarse, no dudé. Quería darle la boda de sus sueños, la que Elena habría querido para ella. Tomé una decisión que mantuve en secreto. Vendí el 25% de mis acciones en la empresa. Una fortuna silenciosa que había acumulado durante 30 años de sudor y aserrín. El 12 de abril de 2023, firmé la transferencia y recibí los fondos. Unos días después, firmé el cheque de $150,000 para la organizadora de bodas de la finca de los Reyes. Para mí, no era un gasto. Era la culminación de toda una vida de trabajo. El capítulo final de las historias que mis manos habían contado para ella. Me sentía en paz, satisfecho. Creía que le estaba entregando a mi hija un futuro seguro y feliz. No tenía idea de que, en realidad, estaba pagando por mi propia humillación. Las primeras grietas aparecieron sutilmente, como finas fisuras en un bloque de madera maciza. Al principio, Ricardo era todo sonrisas y apretones de manos firmes. Me llamaba don Arturo, con un respeto que parecía ensayado, como si estuviera interpretando un papel. Pero sus ojos delataban algo más. Eran ojos que no miraban sino que tasaban. Cuando visitó mi casa por primera vez, sentí su mirada recorrer cada mueble, cada viga expuesta en el techo, no con admiración, sino con una fría evaluación. «¡Qué lugar tan pintoresco, Arturo!», dijo, pasando un dedo por la superficie de la mesa de comedor de roble, que tardé 3 meses en construir. La palabra pintoresco salió de su boca como si significara anticuado o insignificante. Sofía a su lado, sonrió, ajena al matiz. Ella solo veía al hombre que amaba en la casa donde creció, no podía ver la colisión de 2 mundos que estaba ocurriendo justo frente a ella. El verdadero cambio comenzó durante la planificación de la boda. Llegaban a mi casa los domingos por la tarde, no para compartir un café, sino para usar mi mesa de comedor como su cuartel general. Desplegaban catálogos brillantes y hojas de cálculo en sus laptops, llenando el aire tranquilo de mi hogar con nombres de floristas exclusivos y fotógrafos de renombre. Yo me sentaba en mi sillón de cuero, observando en silencio. Una tarde, mientras discutían la lista de invitados, escuché a Ricardo decir en voz baja a Sofía: «Cariño, ¿estás segura de que quieres invitar a los amigos de tu padre del taller? No es por ser elitista, pero no encajarían. El embajador y su esposa estarán allí». Sofía vaciló por un momento, mirando en mi dirección. Vi la lucha en su rostro, pero al final, cedió. «Tienes razón», susurró. «Sería incómodo para ellos». La palabra incómodo me atravesó. Mis amigos, hombres con los que había compartido décadas de trabajo y confianza, eran ahora una fuente de vergüenza. La herida más profunda, sin embargo, llegó una semana después. Con el corazón lleno de orgullo, había pasado varias noches diseñando un arco nupcial. Sería de madera de arce blanco, con delicadas enredaderas de cerezo talladas a mano, un símbolo de 2 vidas entrelazándose. Era mi regalo, una pieza de mi alma para su día especial. Cuando les mostré los bocetos, Sofía pareció conmovida, pero antes de que pudiera hablar, Ricardo soltó una risa corta y condescendiente. «Arturo, es un gesto muy dulce de verdad», dijo, dándome una palmada en el hombro, «pero ya contratamos a un diseñador de eventos de Miami. Necesitamos algo profesional. Con telas importadas, luces, ya sabes, algo que salga bien en las fotos de la revista». Dejó los bocetos sobre la mesa como si fueran el dibujo de un niño. «Profesional.
Esa palabra de nuevo, como si mis 30 años de experiencia, mi reputación construida con sudor y precisión, no significaran nada frente a un catálogo brillante y un nombre de moda. Esa noche, no pude dormir. Me levanté y fui a mi taller. La luz de la luna entraba por el gran ventanal, bañando todo en una luz plateada y silenciosa. El olor a cedro y barniz me calmó como siempre lo hacía. Caminé hasta el rincón donde guardaba la cuna de Sofía, cubierta por la lona. La destapé y pasé mi mano por la barandilla de cerezo, tan lisa como el día en que la terminé. Recordé la voz de Elena, su calor a mi lado mientras me decía que mis manos creaban cosas hermosas, que contaban historias. ¿Qué historia le estaba contando ahora a mi hija? ¿La de un padre cuyo trabajo ya no era lo suficientemente bueno? ¿La de un hombre que debía hacerse a un lado para no incomodar a los invitados importantes? En ese momento, bajo la mirada silenciosa de la luna, sentí el primer escalofrío. No era rabia. Era una sensación fría y clara de pérdida, como si estuviera viendo a mi hija alejarse de mí, caminando hacia un mundo de apariencias donde el valor de un hombre se medía por la etiqueta de su traje y no por las cicatrices en sus manos. Y yo, tontamente, estaba a punto de pagar la entrada a ese mundo. El día de la boda llegó envuelto en un sol brillante y un cielo azul que parecía pintado. La finca de los Reyes era un lugar sacado de un sueño, con jardines impecables, fuentes de mármol y un gran salón con candelabros de cristal que colgaban del techo como diamantes congelados. El aire olía a rosas blancas y a perfume caro, una mezcla extraña que se sentía ajena a mis pulmones, acostumbrados al olor a pino y a tierra húmeda. Llevaba un traje oscuro, sencillo pero bien cortado, el mejor que tenía. Aún así, me sentía como un cuervo en medio de un desfile de pavos reales. Los invitados se movían con una elegancia estudiada. Sus risas sonaban como campanillas de cristal, y sus conversaciones giraban en torno a viajes a Europa y precios de acciones. Yo me mantuve en un rincón, cerca de una gran ventana que daba al jardín, sintiéndome más un espectador que el padre de la novia. Desde allí, observaba a Sofía. Se veía radiante, como una princesa de los cuentos que solía leerle. Su vestido blanco fluía a su alrededor cada vez que se movía, y su sonrisa iluminaba todo el salón. Bailaba con Ricardo, susurrándole algo al oído que lo hacía reír. Verla tan feliz debería haber llenado mi corazón de pura alegría. Pero una extraña melancolía se había instalado en mi pecho. Era como si la estuviera viendo a través de un grueso cristal. Ella pertenecía a ese mundo ahora, un mundo que yo había pagado pero del que no formaba parte. Me acerqué a la barra para pedir un vaso de agua. No quería champán. El alcohol solo habría enturbiado la claridad que necesitaba en ese momento. Mientras esperaba, un grupo de jóvenes bien vestidos se reunió cerca. Eran los amigos de Ricardo, sus padrinos de boda. Hablaban en voz alta, seguros de que su importancia los hacía inmunes a ser escuchados por el personal o por un viejo carpintero en un rincón. Ricardo se unió a ellos, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de superioridad en el rostro. Uno de sus amigos le dio una palmada en la espalda. «Felicidades, Ricky. Te llevaste el premio gordo. Y esta fiesta debe haber costado una fortuna». Ricardo soltó una risa corta y arrogante, una risa que ya había aprendido a reconocer. Hizo un gesto vago con la cabeza en mi dirección. Yo me quedé quieto, con el vaso de agua a medio camino de mis labios. Él no sabía que yo estaba allí, tan cerca. Para él, yo era solo parte del decorado. «No le hagan caso», dijo Ricardo, su voz goteando desprecio. «Ese es el papá de Sofía. Un viejito dulce, pero prácticamente un caso de caridad». Hizo una pausa, para darle un sorbo a su champán, disfrutando de su propia ocurrencia. Sus amigos se rieron. «No tengo idea de cómo juntó el dinero para esto. Probablemente vendió su alma o algo así». Continuó, bajando un poco la voz, como si estuviera compartiendo un secreto sucio. «Honestamente parece más un mendigo que se coló para comer gratis». La palabra resonó en el aire. Mendigo. El sonido del cuarteto de cuerdas se desvaneció.
El murmullo de las conversaciones se convirtió en un zumbido sordo en mis oídos. El mundo entero se encogió hasta caber en esa única y brutal palabra. Mendigo. Me quedé helado, sintiendo cómo la sangre se drenaba de mi rostro. El vaso de agua tembló en mi mano. Todas las madrugadas levantándome antes del amanecer, las astillas clavadas bajo mis uñas, los fines de semana sacrificados en el taller para terminar un encargo y pagar sus lecciones de ballet. Todo eso, cada gota de sudor, cada cicatriz en mis manos, había sido reducido a nada por la arrogancia de ese muchacho. Miré mis manos, las que sostenían el vaso. Vi los callos gruesos en la palma, las pequeñas cicatrices blancas que cruzaban mis nudillos como un mapa de mi vida. Recordé a Sofía, con 6 años, sentada en mi regazo en el taller, trazando esas mismas líneas con su dedito y diciendo: «Papi, tus manos cuentan historias». ¿Qué historia estaba viendo ella ahora? ¿La de un mendigo? La imagen de Elena apareció en mi mente, su sonrisa cálida mientras me observaba lijar la cuna de cerezo. «Tendrán tus manos, Arturo», había dicho. «Manos fuertes, que crean cosas hermosas». El dolor en mi pecho era agudo, físico, como si una de mis propias gubias me estuviera tallando por dentro. Pero debajo del dolor, algo más frío y duro comenzó a formarse. No era rabia. La rabia es caliente, impulsiva. Esto era diferente. Era una calma helada, una claridad cortante como el filo de un formón recién afilado. El cheque de $150,000 que había firmado la semana anterior apareció en mi mente. La tinta negra sobre el papel blanco. Un simple trazo de mi bolígrafo. Un trazo que representaba 30 años de amor y sacrificio. Un amor que acababa de ser pisoteado y ridiculizado. En ese instante, bajo las luces brillantes del salón que yo había pagado, tomé una decisión. No hubo gritos. No hubo confrontación. Solo un silencio profundo y absoluto dentro de mí. Dejé el vaso de agua intacto sobre la barra y me di la vuelta. Caminé hacia la salida, con la espalda recta y los pasos firmes. El viejito dulce se había ido. El caso de Caridad había desaparecido. El mendigo estaba a punto de recordarles a todos el verdadero precio de la dignidad. Salí del salón y cerré la puerta de cristal detrás de mí. El sonido del cuarteto de cuerdas y las risas se convirtió instantáneamente en un murmullo sordo, como un recuerdo lejano. El aire de la noche me golpeó la cara, frío y limpio, y llenó mis pulmones, barriendo el aroma sofocante del perfume y las flores. Me apoyé en la barandilla de piedra de la terraza, que estaba fría bajo mis manos. No fue un error, ni una broma de mal gusto. Lo que escuché fue la verdad. Era lo que pensaban de mí cuando creían que nadie importante estaba escuchando. Era la moneda con la que me pagaban mi amor, mi sacrificio, mi vida entera dedicada a ella. Un mendigo. El veneno de esa palabra no me quemó con rabia, me congeló por dentro. Miré mis manos bajo la luz pálida de un farol de hierro forjado. Los mismos callos, las mismas cicatrices que Sofía había trazado con su dedo cuando era niña. Recordé su vocecita diciendo que mis manos contaban historias. ¡Qué ironía! La historia que contaban ahora era una que ella ya no quería leer, una que le avergonzaba frente a su nuevo y brillante mundo. La imagen de Elena, su sonrisa paciente mientras yo trabajaba hasta tarde en el taller, apareció en mi mente. ¿Qué diría ella si viera esto? Si viera a nuestra hija, la niña por la que ambas manos habían trabajado hasta sangrar, quedarse en silencio mientras el hombre con el que se casaba me despojaba de mi dignidad, el dolor seguía ahí, un nudo apretado en mi pecho, pero algo más estaba tomando su lugar. Era una calma profunda, una claridad afilada y precisa como la hoja de mi mejor cepillo de carpintero. Mi mente, de repente, se volvió increíblemente lúcida. El cheque de $150, 000. La finca de los Reyes, la organizadora de bodas. Cada detalle del contrato que había firmado el 27 de mayo de 2023, pasó por mi cabeza. Recordé una cláusula específica. El pago final se procesaría el primer día hábil después del evento. El cheque había sido emitido desde mi cuenta de negocios, Morales y Asociados Artesanos,
pero con un periodo de compensación de 72 horas a petición de la organizadora. Hoy era sábado. El dinero no se movería de mi cuenta hasta el martes por la mañana. Saqué mi teléfono del bolsillo, mis dedos moviéndose con una firmeza que me sorprendió. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Busqué el número de la línea de emergencia de mi banco, disponible 24 horas. Una llamada. Eso era todo lo que se necesitaría. Desde el interior del salón, escuché una carcajada, probablemente de Ricardo, fuerte y llena de sí misma. Era el sonido de un hombre que creía haber ganado. El sonido de un hombre que no tenía idea del precipicio en el que estaba bailando. Ellos me veían como un viejo carpintero, un hombre simple que podía ser utilizado y descartado. No veían al hombre que había construido un negocio desde cero, que negociaba contratos de cientos de miles de dólares en silencio mientras mis socios daban la cara. Me subestimaron. Pensaron que mi silencio era debilidad. Estaban a punto de descubrir que mi silencio era mi mayor arma. Y no, ellos no iban a ver esto venir. Marqué el número. La decisión estaba tomada. La historia que mis manos iban a contar a continuación no sería de madera y barniz, sino de consecuencias. La voz al otro lado de la línea era joven y sonaba adormilada. La típica voz de un operador de un centro de llamadas a las 11:37 de la mañana de la noche de un sábado. Servicio al cliente del Banco Metropolitano. Habla Kevin. ¿En qué puedo ayudarle? Mi voz, en cambio, era firme y clara, sin rastro de la tormenta que se agitaba en mi interior. Buenas noches, Kevin. Mi nombre es Arturo Morales. Necesito cancelar un cheque de mi cuenta de negocios. Le di mi número de cuenta, 7701289945, el de Morales y Asociados Artesanos. Respondí a sus preguntas de seguridad sin dudar. El nombre de soltera de mi madre, la marca de mi primer auto, el nombre de la calle donde crecí. Eran ecos de un pasado lejano, pero los recordaba con la misma precisión con la que podía medir una tabla a ojo. Muy bien, señor Morales, su identidad está verificada. ¿Cuál es el número del cheque que desea cancelar? Abrí la aplicación del banco en mi teléfono, que ya tenía preparada. Es el cheque número 7432, emitido el 12 de diciembre de 2023, a nombre de la Finca de los Reyes Eventos LLC, por un monto de $150,000. Hubo una pausa en la línea. Pude oír el tecleo rápido. Un momento, por favor. Sí, aquí lo tengo. $150,000. El cheque aún no ha sido cobrado. ¿Puedo saber el motivo de la cancelación? El servicio no cumplió con lo acordado, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Era una verdad a medias, pero era suficiente. Entendido, señor. Estoy procesando la orden de suspensión de pago ahora mismo. La cancelación será efectiva de inmediato, y se registrará oficialmente el lunes por la mañana, que es el próximo día hábil. Recibirá una confirmación por correo electrónico en los próximos 5 minutos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No, Kevin. Eso es todo. Gracias. Colgué. Un solo trazo digital, y el castillo de naipes que había construido para ellos comenzaba a tambalearse. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Mi vieja camioneta Ford, con su familiar olor a aserrín y a café derramado, se sentía como una cápsula de realidad, en medio de la locura de esa noche. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventanilla, un mundo de brillo y ruido del que ya no quería formar parte. No sentía el deseo de gritar o de golpear el volante. Mi mente estaba extrañamente en calma, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Cada semáforo en rojo era una pausa para pensar, para planificar. El mendigo. La palabra rebotaba en mi cabeza, pero ya no dolía. Se había convertido en combustible. Pensaron que yo era un hombre simple, un artesano anticuado cuyas manos solo servían para trabajar la madera. No se dieron cuenta de que esas mismas manos habían firmado cada contrato, aprobado cada presupuesto y construido un negocio que valía millones. Mi discreción, mi preferencia por el taller en lugar de la sala de juntas, la habían confundido con ignorancia. Fue su error más grande. No entré en la casa. Las luces estaban apagadas y el silencio se sentía pesado. En lugar de eso, caminé directamente a mi taller.
Giré la vieja llave de latón en la cerradura y el olor familiar a cedro, roble y barniz me recibió como un viejo amigo. Encendí solo una lámpara, la que colgaba sobre mi mesa de trabajo principal, creando una isla de luz en la penumbra. El espacio, lleno de herramientas perfectamente ordenadas y proyectos a medio terminar, era mi verdadero hogar. Aquí, todo tenía un propósito, todo estaba bajo mi control. Caminé hacia el fondo, hacia un robusto archivador de acero de 4 cajones que la mayoría de la gente pasaría por alto. Lo abrí con una llave pequeña que llevaba en mi llavero. Dentro, en carpetas perfectamente etiquetadas, estaba la verdadera historia de mi vida, contada no en madera sino en papel. Saqué 3 carpetas. La primera, etiquetada como Morales y Asociados Acuerdo de Sociedad, contenía el documento fundacional de mi empresa, firmado el 5 de junio de 1998. Lo abrí directamente en la cláusula 14, sección B, disolución y derechos del socio mayoritario. Yo poseía el 75% de las acciones. Mis socios, buenos hombres, pero hombres de negocios, no artesanos, tenían el 25% restante. La cláusula era clara: en cualquier momento, yo tenía el derecho de disolver la sociedad actual y forzar una venta o una recompra de sus acciones a valor de mercado. Era una salvaguarda que mi abogado insistió en incluir 30 años atrás. Nunca pensé que la usaría. La segunda carpeta era más delgada, propiedad 125B Brickell Key Drive. Dentro, estaba la escritura de un lujoso condominio de 2 habitaciones con vista a la bahía. Lo había comprado en efectivo 3 meses antes, el 15 de septiembre de 2023, por un total de $850,000. Era mi regalo de bodas para Sofía y Ricardo, el lugar donde empezarían su vida juntos. El título de propiedad seguía a mi nombre, en un fideicomiso revocable. Planeaba firmar la transferencia el lunes, después de que volvieran de su luna de miel. Miré la firma pendiente en la parte inferior del documento. Una firma que nunca sucedería. Guardé la escritura de nuevo en su carpeta. La tercera carpeta contenía algo que ni siquiera Sofía sabía. Se titulaba Recomendaciones personales. Dentro había una copia de la oferta de trabajo que Ricardo había recibido de Jiménez y Reyes Arquitectos, una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Él se había jactado durante semanas de haber conseguido el puesto de gerente de proyectos junior por sus propios méritos, su brillante entrevista y su impresionante currículum. Detrás de esa carta, había una cadena de correos electrónicos entre yo y Alberto Jiménez, el socio fundador de la firma. Alberto era un viejo cliente, un hombre para quien había diseñado y construido una biblioteca personal entera hacía una década. Un simple correo mío, enviado el 3 de noviembre decía: Alberto, tengo a un joven prometedor, Ricardo Hernández. Se casa con mi hija, ¿tendrías algo para él? Es un buen chico, necesita una oportunidad. La respuesta de Alberto fue inmediata. Por ti, Arturo, lo que sea. Que me envíe su currículum. Le encontraremos un lugar. El puesto de Ricardo no se basaba en el mérito, se basaba en mis manos, en la reputación que habían construido para mí durante 30 años. Me senté en mi viejo taburete de trabajo, el cuero gastado por décadas de uso. Con una calma metódica, redacté un correo electrónico a mi abogado Miguel Vargas. El asunto era conciso: acciones urgentes, lunes, 8 de la mañana. El cuerpo del mensaje era una lista de instrucciones numeradas. 1. Iniciar el proceso de disolución de la sociedad actual de Morales y Asociados, según la cláusula 14.b del acuerdo. Preparar una oferta de compra para los socios minoritarios. 2. Detener inmediatamente la transferencia del título de propiedad del 125B Brickell Key Drive. Contactar a un agente inmobiliario para poner la propiedad en el mercado a partir del 2 de enero de 2024. 3. Enviar una comunicación formal a Alberto Jiménez retirando mi recomendación personal para Ricardo Hernández, citando una grave divergencia de valores éticos descubierta recientemente. Leí el correo 2 veces. Cada palabra era precisa, legal e impersonal. Presioné enviar.
El sonido del clic fue casi inaudible en el silencio del taller, pero para mí, sonó como el primer golpe de un martillo en un proyecto de demolición. Me levanté y caminé hacia el rincón oscuro donde descansaba la cuna de cerezo. Quité la lona que la protegía del polvo. La madera, incluso después de tantos años, seguía siendo cálida y suave al tacto. La historia que mis manos habían contado para Sofía había terminado en humillación. Ahora, era el momento de empezar a contar mi propia historia de nuevo. Y esta vez, yo escribiría cada palabra. El lunes por la mañana, llegó sin fanfarrias, igual que todos los lunes de mi vida. El sol se filtraba por el gran ventanal de mi taller, dibujando largos rectángulos de luz dorada sobre el suelo cubierto de una fina capa de acerrín. El aire olía a café recién hecho y a madera de nogal, un aroma que siempre me había traído paz. Pero esa mañana, la paz era diferente. No era una paz de contentamiento sino de propósito. Una calma fría y metódica se había apoderado de mí. No toqué ni una sola herramienta. Mi mesa de trabajo, la que había construido con mis propias manos a partir de una sola plancha de roble macizo, se había convertido en mi centro de mando. Sobre su superficie lisa y marcada por años de trabajo, no había gubias ni planos, solo mi laptop, mi teléfono, y las 3 carpetas que había sacado del archivador. A las 7:55 de la mañana, salí del taller, cerré la puerta con llave, y subí a mi camioneta. El motor ronroneó con su familiaridad de siempre, pero yo me dirigía a un tipo de construcción muy diferente. A las 8:30 de la mañana en punto, estaba sentado en la oficina de mi abogado, Miguel Vargas. Su despacho, en el piso 22 de un edificio de cristal y acero en el centro de la ciudad, era el polo opuesto a mi taller. Olía a cuero, a papel caro y al suave zumbido del aire acondicionado. Miguel, un hombre de mi edad con el pelo plateado y unos ojos agudos detrás de unas gafas sin montura, me miraba por encima de una taza de café. Había sido mi abogado durante 20 años, conocía mis negocios, mi historia, mi familia. ¿Disolución, Arturo?, preguntó, releyendo el correo que le había enviado la noche del sábado. Su voz era tranquila, pero no podía ocultar la sorpresa. Esto es drástico. ¿Estás seguro? Tus socios Carlos y Fernando han estado contigo desde el principio. Asentí lentamente, mis manos descansando sobre mis rodillas. Estoy seguro, Miguel, es hora de un cambio. Quiero simplificar mi vida. No le di más detalles. Él no necesitaba conocer el veneno de la palabra mendigo. Solo necesitaba ejecutar mis instrucciones. Pasamos la siguiente hora y media repasando los detalles. Miguel sacó el acuerdo de sociedad original, fechado el 5 de junio de 1998. La cláusula 14.b era tan clara como el cristal. Como socio mayoritario con el 75% de las acciones, tenía el derecho unilateral de disolver la sociedad y forzar una recompra. La valoración más reciente de la empresa, de hace 6 meses, la sitúa en $4 millones, dijo Miguel, tecleando en su computadora. El 25% de Carlos y Fernando vale $1 millón. El acuerdo estipula una compra a valor de mercado. Lo interrumpí. Ofréceles $1.100.000, dije. 55.000 a cada uno por encima del valor. Quiero que esto sea rápido, limpio y sin resentimientos. Ellos no tienen la culpa de nada. Miguel levantó la vista, una ceja arqueada en señal de respeto. Generoso, como siempre, Arturo. Redactó la notificación formal de disolución y oferta de compra. El documento era frío, legalista, lleno de jerga corporativa. Leí cada palabra antes de firmar en la línea de puntos. Mi firma, la misma que había garabateado en innumerables contratos de muebles, ahora sellaba el fin de una era. Tienen 15 días hábiles para responder, me informó Miguel, mientras guardaba el documento en un sobre oficial. La recibirán por mensajero antes del mediodía. Al salir de la oficina de Miguel, no volví al taller. Me detuve en un pequeño parque con vistas a la bahía y saqué mi teléfono.
Eran las 10:15 de la mañana. Busqué el número de Laura Vega, la agente inmobiliaria que me había ayudado a comprar el condominio para Sofía. Atendió al segundo timbrazo. Su voz enérgica y profesional. Arturo, ¡qué sorpresa! ¿Llamas para coordinar la entrega de llaves a los recién casados? No, Laura, respondí. Mi tono era llano. Llamo para poner la propiedad a la venta. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo roto por el sonido lejano de las gaviotas. ¿Venderlo? Pero, ¿no era un regalo de bodas? Los planes han cambiado, dije, usando la misma frase que con Miguel. Era una respuesta que no invitaba a más preguntas. Laura, siendo la profesional que era, cambió de marcha al instante. Entendido. El mercado en Brickell Key está al rojo vivo. Lo compramos por 850,000 en septiembre. Creo que podemos pedir 925,000 y conseguirlo. Hazlo, le dije, pero no quiero que el anuncio se publique hasta el 2 de enero de 2024, ni un día antes. Otro silencio. Entendió la implicación. Justo después de que volvieran de su luna de miel. Justo después de las fiestas. Recibido, Arturo. Te enviaré el contrato de exclusividad por correo electrónico en 1 hora. Colgué. Miré el agua azul de la bahía, salpicada de veleros blancos. El futuro de Sofía y Ricardo, tan brillante y prometedor como esa vista, acababa de ser puesto en el mercado. De vuelta en mi taller, con el sol ya alto en el cielo, me senté frente a mi laptop para la tercera y última tarea del día. Esta era la más delicada. Abrí un nuevo correo electrónico. El destinatario, Alberto Jiménez, socio fundador de Jiménez y Reyes Arquitectos. Mi relación con Alberto se remontaba a una década, construida sobre el respeto mutuo y la artesanía. Él admiraba mi trabajo. Yo admiraba su visión. Escribí el asunto, retirada de recomendación personal. Las palabras eran duras, formales. Me tomé mi tiempo para redactar el cuerpo del mensaje, eligiendo cada palabra con el mismo cuidado con que seleccionaría una pieza de madera. No había ira en el texto, solo un profundo y profesional pesar. Estimado Alberto, comencé. Te escribo hoy con considerable pesar para retirar formalmente mi recomendación personal para el señor Ricardo Hernández, quien creo que comenzó a trabajar en tu firma el mes pasado. Recientemente, han salido a la luz ciertas y graves incompatibilidades de carácter y valores éticos fundamentales que me hacen imposible seguir respaldando su candidatura o su lugar en tu estimada firma. Tu empresa, como la mía, se ha construido sobre un cimiento de integridad, honestidad y respeto. Lamentablemente, he descubierto que el señor Hernández no comparte estos principios. Siento profundamente cualquier inconveniente que esto pueda causarte, pero mi conciencia no me permite permanecer en silencio. Confío en tu discreción para manejar este asunto como mejor te parezca. Lo leí 3 veces. Era perfecto. No acusaba, no explicaba los detalles sórdidos, simplemente retiraba mi aval, la única razón por la que Ricardo tenía ese trabajo, y dejaba que un hombre inteligente como Alberto sacara sus propias conclusiones. Hice clic en enviar. El pequeño sonido fue absorbido por el vasto silencio del taller. 3 acciones. 3 pilares de su nueva vida, derribados en menos de 4 horas. Justo en ese momento mi teléfono vibró sobre la mesa de trabajo. Era un mensaje de Sofía. Mostraba una foto de ella y Ricardo en una playa de arena blanca, con un mar increíblemente azul de fondo. Ambos sonreían a la cámara, sosteniendo unas bebidas con sombrillitas. El texto debajo decía: «Hola papá, Bali es un sueño, gracias por hacer esto posible. Te queremos». Miré la foto, sus rostros felices y despreocupados. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo un vacío inmenso. El hombre que me llamó mendigo me estaba agradeciendo desde el paraíso que yo había pagado. La hija que permitió la humillación me decía que me quería. Eran actores en una obra de teatro, y yo acababa de desmontar el escenario sin que ellos lo supieran. No respondí. Simplemente apagué la pantalla del teléfono y la dejé boca abajo sobre la mesa. Me levanté y caminé hacia la cuna de cerezo. Pasé mis dedos por la madera lisa,
sintiendo las curvas y las uniones perfectas. La historia que estas manos habían contado para ella había terminado. Ahora estaban construyendo algo nuevo, mi libertad. Y ellos en su paraíso de ignorancia no tenían idea de que estaban a punto de ser desalojados. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de un silencio que para mí fue productivo y sanador. El acuerdo con mis socios se cerró sin problemas. Aceptaron mi generosa oferta con gratitud y un poco de tristeza, pero sin rencor. El papeleo para la venta del condominio estaba listo, esperando la fecha acordada. Y de la firma de arquitectos, no recibí respuesta directa, pero no la necesitaba. El silencio de Alberto Jiménez era más elocuente que cualquier correo. Durante esos días, me dediqué a mi taller. Empecé un nuevo proyecto. Una mecedora de nogal, solo para mí. El sonido rítmico del cepillo sobre la madera, el aroma del aserrín llenando el aire, se convirtieron en mi meditación. Estaba recuperando mi centro, pieza por pieza. Entonces, el miércoles por la mañana, mientras aplicaba la primera capa de aceite a la madera, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. No contesté. 1 minuto después, sonó de nuevo. Y de nuevo. A la 4ª llamada, contesté, pero no dije nada. Escuché una respiración agitada al otro lado de la línea. Era Ricardo. Arturo, su voz era tensa, casi irreconocible. ¿Qué demonios está pasando? Acaban de despedirme. Mantuve el silencio. Podía imaginarlo perfectamente. Con el traje caro arrugado, la corbata aflojada, probablemente de pie en medio de una acera con el rostro enrojecido por la furia y la humillación. Alberto Jiménez me llamó a su oficina. Dijo algo sobre una revisión de valores fundamentales, y que las recomendaciones que me llevaron al puesto habían sido reevaluadas. «Eso eres tú», ¿qué le dijiste? Su voz subió de tono, convirtiéndose en una acusación. Yo seguí en silencio, pasando un trapo limpio sobre la madera de la mecedora, observando cómo el aceite revelaba la veta profunda y rica del nogal. «Di algo, maldita sea», gritó. «No sé de qué me hablas, Ricardo», respondí finalmente, mi voz tranquila y nivelada. «Mis conversaciones con Alberto son privadas». «¿Privadas? Acabas de destruir mi carrera, teníamos planes». Colgó con furia. Yo dejé el teléfono sobre la mesa de trabajo y volví a mi labor. La primera grieta en su mundo perfecto se había abierto. La segunda llamada llegó 3 horas después. Esta vez era Sofía. Su voz temblaba, al borde de las lágrimas. «Papá, ¿qué está pasando?» Fuimos a la oficina de Laura Vega a recoger las llaves del apartamento. Nos dijo que lo pusiste a la venta. Dijo que los planes habían cambiado. ¿Qué planes, papá? ¿De qué está hablando? El dolor en su voz era genuino, pero era el dolor de una niña a la que le quitan un juguete, no el de una mujer que entiende las consecuencias de sus actos. Es solo una decisión de negocio, Sofía, le dije, con el mismo tono calmado. Decidí que invertir en bienes raíces no es para mí en este momento. Una decisión de negocios, repitió incrédula. Era nuestro hogar. Nuestro regalo de bodas. Ricardo está furioso. Está diciendo cosas terribles. Vamos para allá ahora mismo. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Suspiré. Sabía que este momento llegaría. Limpié mis manos con un trapo, apagué la luz del taller y caminé hacia la casa para esperarlos. Me senté en mi viejo sillón de cuero, el que olía a hogar y a recuerdos, y esperé. Llegaron 10 minutos después. El sonido del motor de su auto de lujo apagándose bruscamente fue seguido por un portazo. Ricardo irrumpió en mi sala sin siquiera tocar. Su rostro estaba congestionado por la rabia, sus ojos inyectados en sangre. Sofía venía detrás, pálida y llorosa. «¿Estás loco?», me espetó Ricardo plantándose frente a mi sillón. «Primero mi trabajo, ahora nuestra casa. ¿Qué es esto?
Una especie de juego de poder retorcido porque no te caigo bien. Crucé las manos sobre mi regazo. Mi calma parecía enfurecerlo aún más. No es personal, Ricardo. Son mis activos, mis decisiones. Tus decisiones. Nos prometiste ese apartamento. Lo usaste para atraernos, para controlarnos, gritó, gesticulando salvajemente. Papá, por favor, suplicó Sofía. Ricardo perdió su trabajo hoy. No tenemos a dónde ir. ¿Cómo puedes hacernos esto? La miré. Por primera vez, vi más allá de mi hija. Vi a una mujer que había permanecido en silencio mientras su esposo me humillaba. Una mujer que había aceptado los frutos de mis manos mientras despreciaba el trabajo que las había formado. Encontrarán la manera, dije simplemente. Son jóvenes y tienen recursos. ¿Recursos? Se burló Ricardo con una risa amarga. Acabas de quitarnos nuestros recursos. Todo esto es por tu culpa. Eres un viejo amargado y controlador que no soporta ver a su hija feliz con alguien más. Se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Pero no te saldrás con la tuya. La boda fue perfecta. Todos vieron lo generoso que fuiste. Todos saben cuánto nos quieres. Nadie te creerá. Ese fue su error. La palabra boda. Me enderecé lentamente en mi sillón. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez esa tarde, mi voz tuvo un filo de acero. Hablando de la boda, dije, mi tono era bajo y deliberado. La señora Dubois, la organizadora de la finca de los Reyes, me ha estado llamando. Parece que tiene un problema con el pago. Ricardo parpadeó, confundido. ¿Qué problema? Tú lo pagaste todo. No, respondí. Yo firmé un cheque. Un cheque que cancelé esa misma noche. El número 7432, por $150,000. El color desapareció del rostro de Ricardo. Sofía ahogó un sollozo. La factura, Ricardo. Continué sin apartar mis ojos de los suyos. El contrato que firmaste con ella. La deuda es tuya. Y ella me dijo que el plazo de pago vence el viernes. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto, pesado y sofocante. La arrogancia de Ricardo se desmoronó, reemplazada por una expresión de puro pánico. El mendigo acababa de entregarles la cuenta. Y ellos, en su mundo de apariencias, no tenían cómo pagarla. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida. El mundo pareció detenerse en esa frase. $150,000. La cifra flotó en el aire pesado de mi sala. Un fantasma de dinero que ya no existía. Vi cómo la comprensión, lenta y horrible, se abría paso en el rostro de Ricardo. Su piel, ya enrojecida por la ira, se volvió de un blanco ceroso, como la madera de abedul antes de ser tratada. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando fuera del agua, su arrogancia ahogándose en la repentina falta de oxígeno financiero. Sofía, a su lado, emitió un sonido ahogado, un pequeño gemido de incredulidad. Sus manos volaron a su boca, sus ojos, muy abiertos y llenos de pánico, pasaron de Ricardo a mí, como si estuviera viendo a un extraño sentado en el sillón de su padre. El silencio se estiró, volviéndose tan tenso que parecía a punto de romperse. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared que construí hace 20 años, cada segundo martillando el nuevo y terrible peso de su realidad. No puedes haberlo hecho, susurró Ricardo finalmente. Su voz era un hilo ronco. Es ilegal. La boda ya sucedió. El servicio se prestó. Intentaba aferrarse a la lógica, a las reglas de un mundo que creía controlar. Pero su voz carecía de convicción. Era la súplica de un hombre que ve cómo el suelo se desmorona bajo sus pies. Me recliné un poco más en mi sillón de cuero. El crujido familiar del material fue el único movimiento en la habitación. Te equivocas, dije. Mi voz era tranquila, instructiva, como si le estuviera explicando la veta de una madera a un aprendiz. El cheque fue emitido desde mi cuenta de negocios.
Una orden de suspensión de pago es un procedimiento bancario estándar y completamente legal, especialmente cuando el titular de la cuenta considera que los términos del acuerdo, implícitos o explícitos, han sido violados. Dejé que las palabras se asentaran. Él no entendía de negocios, entendía de apariencias. ¿Violados? ¿Qué términos?, espetó, una chispa de su antigua arrogancia intentando reavivarse. La boda fue perfecta, todo el mundo lo dijo. El término del respeto, respondí, y por primera vez, un filo de hielo se deslizó en mi tono. Un término que rompiste en el momento en que me llamaste mendigo. La palabra cayó entre nosotros como una piedra. Sofía se estremeció como si la hubiera golpeado físicamente. Ricardo retrocedió un paso. Su negación se desmoronó por completo. Lo sabía. Sabía que yo lo había oído. Yo no quise decir eso, tartamudeó. Era una broma. Estábamos bebiendo. No me pareció una broma. Lo interrumpí, mi mirada fija en la suya. Me pareció la verdad. Tu verdad. Y ahora, esta es la mía. El contrato de la boda lo firmaste tú, Ricardo. La deuda es tuya. Tienes hasta el viernes para pagarle a la señora Dubois. Te sugiero que empieces a hacer algunas llamadas. El pánico en sus ojos se convirtió en pura desesperación. Miró a Sofía, buscando ayuda, un salvavidas. Y ella finalmente se rompió. «Papá», gritó, las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Papá, por favor, no puedes hacernos esto. Fue un error estúpido, lo sé. Estoy tan avergonzada, por favor, papá, arréglalo». Se arrodilló frente a mí, agarrando los brazos de mi sillón, su rostro descompuesto por el arrepentimiento y el miedo. «Somos tu familia. Soy tu hija». Su dolor me atravesó, un eco del amor que una vez sentí. Pero era demasiado tarde. La miré, no con ira, sino con una profunda y agotada tristeza. Levanté mis manos y las puse frente a mí, girándolas para ver las palmas callosas, el mapa de mi vida grabado en ellas. «Estas manos», dije en voz baja, hablando más para mí que para ella, «construyeron tu cuna. Construyeron esta casa. Construyeron la vida que te permitió ir a la universidad y conocer a un hombre que las despreciaría». Mi mirada se levantó de mis manos para encontrarse con sus ojos llorosos. Cuando él dijo esa palabra, Sofía, yo te busqué en la multitud. Te vi. Y no hiciste nada. No dijiste nada. Te quedaste allí, en el hermoso vestido que mi trabajo pagó, y dejaste que me despojara de mi dignidad. Me incliné hacia adelante, mi voz bajó a un susurro que llenó la habitación. Así que no voy a arreglar esto, porque esto ya no se trata del dinero, se trata de una lección. Una lección que debí haberte enseñado hace mucho tiempo. El valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y el respeto, mi niña, no se compra. Se gana. Y se pierde. Me levanté del sillón. Un movimiento lento y deliberado. Ellos se quedaron inmóviles, como estatuas en una tragedia. Sofía sollozaba en el suelo, y Ricardo estaba pálido, derrotado. El chico de oro reducido a un simple mortal con una deuda de 6 cifras. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire fresco de la tarde entró, llevándose la tensión de la habitación. No los miré. «Creo que es hora de que se vayan», dije. Mi voz era firme, final. Era el sonido de un carpintero dando el último golpe de martillo, clavando el final de un capítulo. La puerta estaba abierta. Su futuro estaba afuera, y por primera vez, tendrían que construirlo ellos mismos. Después de que la puerta se cerró, un silencio profundo se instaló en la casa. No era un silencio de soledad, sino de alivio, como el que llega después de una larga y violenta tormenta. El aire, que momentos antes estaba cargado de acusaciones y lágrimas, se sentía ahora limpio y ligero. Caminé por la sala, mis pasos resonando en el suelo de madera que yo mismo había instalado. Miré por la ventana y vi cómo su auto de lujo se alejaba por el camino de entrada, desapareciendo en la oscuridad como un mal sueño. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción. Solo sentí el peso de 30 años de sacrificio desvanecerse de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, estaba solo, pero no me sentía solo, me sentía libre.
Regresé a mi taller, mi verdadero hogar, y el familiar olor a cedro y a aceite de linaza me recibió como un abrazo. Los meses que siguieron fueron una especie de renacimiento. Mi vida recuperó un ritmo simple y honesto, marcado por el sol de la mañana y el trabajo de mis manos. Finalicé la reestructuración de mi empresa, ahora rebautizada simplemente como Morales Artesanos. Me convertí en el único propietario, trabajando en los proyectos que me apasionaban, no en los que me pagaban más. Construí una biblioteca para un viejo amigo, un juego de comedor para una joven pareja que acababa de comprar su primera casa, y terminé la mecedora de nogal que había empezado. Cada noche, me sentaba en ella, en el porche de mi casa, sintiendo la madera suave y sólida bajo mis manos, y observaba las estrellas. No tuve noticias de Sofía ni de Ricardo, y no las busqué. Supe por mi abogado que habían llegado a un acuerdo de pago con la finca de los Reyes, vendiendo su auto y endeudándose fuertemente. Su mundo de apariencia se había derrumbado, y estaban aprendiendo a vivir con los escombros. Una tarde de sábado, mientras limpiaba el taller, mis ojos se posaron en la lona blanca que cubría el rincón más alejado. Debajo, sabía lo que había. La cuna de cerezo. Durante semanas, había evitado mirar en esa dirección. Era un monumento a un amor que se había agriado, un recordatorio doloroso de la traición. Pero ese día, algo había cambiado dentro de mí. Caminé hacia ella y, con un movimiento lento y deliberado, retiré la lona. La cuna estaba allí, tan hermosa como la recordaba. La luz del atardecer hacía brillar la madera, revelando la veta cálida y rojiza. Pasé mi mano por la barandilla lisa, la misma que había lijado durante semanas hasta que se sintió como seda. Por un instante, el dolor regresó, pero fue fugaz. Fue reemplazado por otro recuerdo, mucho más poderoso. El de Elena, sentada en un taburete, su rostro iluminado por el amor mientras me observaba trabajar, diciéndome que mis manos contaban historias. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. La historia de esa cuna no terminaba con la ingratitud de Sofía. Esa era solo una página, un capítulo amargo, pero no el final del libro. Durante la semana siguiente, me dediqué a restaurarla. La desmonté pieza por pieza, lijé suavemente cada superficie para eliminar los pequeños arañazos del tiempo, y le apliqué una nueva capa de aceite natural que hizo que la madera pareciera viva de nuevo. Mientras trabajaba, no pensaba en la boda ni en la humillación, pensaba en la alegría de la creación, en la promesa de una nueva vida, en el amor puro que había vertido en cada unión y en cada curva. Estaba reclamando mi trabajo, mi arte, mi historia. Cuando terminé, la cuna no era solo un mueble, era un símbolo de mi propia resiliencia. El viernes por la mañana, la cargué cuidadosamente en mi camioneta y la llevé al Hogar de la Esperanza, un refugio local para madres jóvenes sin recursos. La dejé en la entrada, sin decir quién era, no quería agradecimientos, mi recompensa era el acto mismo. Al volver a mi taller, el espacio donde había estado la cuna ahora estaba vacío. Pero no se sentía vacío. Se sentía abierto, lleno de posibilidades. Me senté en mi mecedora de nogal, y miré mis manos. Ya no eran las manos de un padre sacrificado o de un mendigo humillado. Eran las manos de un artesano. Un hombre que había aprendido que el legado más valioso que puedes construir no es para los demás, sino dentro de ti mismo. Y por primera vez, me sentí completamente en paz. Ahora cada tarde, me siento aquí en esta mecedora de nogal que construí para mí. Siento la madera sólida y confiable bajo mis manos, y observo cómo el sol se pone sobre las colinas. Ya no hay rabia en mi corazón, ni siquiera tristeza. Solo hay una calma profunda y una claridad que me costó todo ganar. La lección que aprendí de la manera más dura, no fue sobre la traición, sino sobre el valor. Pasé mi vida construyendo un mundo para mi hija, creyendo que mi sacrificio sería mi legado. Pero me equivoqué. El verdadero valor no está en lo que das, sino en lo que te niegas a perder. Mis manos, las que llamaron manos de mendigo, no perdieron su habilidad esa noche, simplemente me recordaron dónde residía mi verdadera fortaleza. No está en una cuenta bancaria, ni en una casa lujosa que puedes regalar.
Está en el respeto que te tienes, en la integridad que no negocias por la aprobación de nadie. Puedes perder dinero, propiedades, e incluso el amor de aquellos a quienes más quieres, pero tu dignidad, tu autorrespeto. Eso es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú mismo se lo entregues. Y yo decidí, esa noche, que la mía no estaba en venta a ningún precio. Esa es la historia que mis manos cuentan ahora, la de un hombre que aprendió a construir su propia paz. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida.